Dios ha puesto un mensaje en mi corazón para hoy que se llama Fuérzalo a entrar. Yo creo que ustedes han visto esa parábola y la vamos a leer. Así que vamos a irnos a Lucas capítulo 14. Ahí es donde nos vamos a encontrar un mensaje que va alrededor de la gran cena o la cena del Señor, donde invita a las personas a ir a participar del banquete, pero las personas se vuelven puras excusas. Se vuelven puras excusas y después viene el Señor y da un mandato a su siervo donde le dice que vaya y busque más personas y utiliza esa palabra, fuérzalos a entrar. Quiero empezar en el verso 15 del capítulo 14 del libro de Lucas. Leo a partir del verso 15. Oyendo esto, y esto es muy importante, oyendo esto, porque no quiero que nos desconectemos de lo que el Señor viene hablando en todo ese capítulo. Él dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados en la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Antes de continuar con el verso 16, quiero hacer mención de la conexión que hace con los versos anteriores, esta forma en que Lucas lo aborda diciendo, oyendo esto. Lo que pasa es que según el verso 11, podemos leer el verso 11 al 14, el Señor viene hablando acerca del reino de los cielos, viene hablando acerca de cómo debe de administrarse el reino de los cielos en cuanto a la enseñanza, a la predicación, hablando básicamente también de lo que Juan el Bautista había hecho. Entonces el verso 11 dice así, porque cualquiera que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado, y préstele atención a esto, cuando hagas comida o cena es una comida sencilla, es algo que usualmente se hace en las casas cuando usted se sienta a comer en el día a día. No es un banquete, habla de una comida que se hace para amigos, para familiares, para parientes. Y el Señor hace esa mención diciendo, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y sea recompensado. Hablando del reino de los cielos, hablando de enseñar, hablando de administrar la justicia como sacerdotes que somos, como luminarias de Cristo que somos, el Señor nos manda a nosotros a que no trabajemos por una recompensa y no prediquemos, no enseñemos pensando en que se nos devuelva el favor de lo que estamos haciendo. Hablando del favor, que no recibamos el aplauso, es una de las cosas que el Señor llama la atención. ¿Por qué llama la atención el Señor a eso? Porque la enseñanza básicamente viene porque Cristo la depositó en nuestros corazones. Entonces, lo que el Señor requiere de nosotros es que seamos solamente instrumentos dentro de su reino. Pero al final de cuentas, el reconocimiento le pertenece solo a nuestro Señor Jesús. Entonces, en el verso 13 viene y hace una comparación de la cena, pero ahora menciona un banquete. Más cuando hagas banquete, ya el banquete tiene que ver con algo más grande, de mayores proporciones. Eso se hacía en el reino, no se hacía en una casa, no se hacía entre amigos, sino que se hacía básicamente para todo el pueblo. Si ustedes leen el libro de Esther, en el libro de Esther usted ve que hay un banquete que se hace para todo el pueblo, para todas las personas que estaban siendo partícipes del reino del rey Asuero, y ahí todo el mundo comía y ahí todo el mundo bebía, a expensas de la invitación que hacía el rey. Entonces él dice en el verso 13, cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado. ¿Por qué serás bienaventurado? Y escuche la razón por la cual usted y yo podemos ser bienaventurados cuando usted invita a una persona que no tiene recursos, para cuando usted invita a una persona, hablando del banquete, pero recuerde que estamos hablando de la palabra de Dios, porque ellos no te pueden recompensar, por eso nos hace bienaventurados. Porque cuando usted hace algo por una persona en el reino de los cielos, en este caso, hablando de la predicación, hablando de la enseñanza, hacia alguien que no tiene los medios para recompensarle, de la misma manera que usted lo está haciendo, eso nos hace bienaventurados. ¿Por qué? Porque la recompensa no se limita a la tierra, sino que dice porque te será recompensado en la resurrección de los justos. De ahí es que viene el texto donde dice en el verso 15 que oyendo esto, a lo que acabo de explicar, uno de los que estaban sentados en la mesa le dijo, bienaventurado el que coma en el reino de Dios. Ante eso que dice esta persona, Jesús le responde, verso 16. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos.
Lógicamente el hombre está representándolo a él. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid que ya todo está preparado. Y todos comenzaron a excusarse. Préstele atención a esta línea. Y todos comenzaron a excusarse. Jesús te está representando ahí, está representando la invitación a ser partícipe del reino de los cielos, a ser partícipe de lo que Él nos da, a ser parte fundamental de todo lo que el Señor está haciendo para la gente de la tierra, donde usted y yo también somos parte y somos peregrinos y extranjeros, dice Pedro. Y una vez que hace esa invitación, vienen las excusas. ¿Y cuáles pueden ser las excusas? Bueno, las que sean: tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que alistar mis cosas. No importa las excusas que sean, pero el Señor viene y nos relata algunas excusas como para que tengamos una idea de lo que usualmente hacemos nosotros cuando somos llamados a servir en su reino, en las diferentes áreas en que se nos llama. El primero dijo, entre las excusas, dice: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Aquí está hablando de negocios. El otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. También está hablando de negocios. Y el otro dice, verso 20, acabo de casarme, por lo tanto no puedo ir. Aquí está hablando ya de asuntos personales. Las excusas de estos 3 hombres fueron negocios y asuntos personales. No asuntos que fueran de justificación, que fueran asuntos de primera necesidad, que estuviera alguien enfermo o que fuera un asunto del reino, sino asuntos de ellos propiamente, de su negocio, de lo que ellos tienen que hacer, y de su vida personal. Entonces en el verso 21 dice: vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. ¿Cuáles cosas? Las excusas que están diciendo: mira, no puedo venir por esto, no puedo venir por aquello. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto a las plazas, a las calles de la ciudad, y trae aquí pobres, mancos, cojos y ciegos. Hacemos una pausa, y si nos devolvemos a lo que él venía hablando anteriormente, en los versos 1 al 14, justamente recuerde que él está diciendo que no se limite a invitar a los familiares, sino que invite a la gente que necesita. ¿Por qué? Porque es muy fácil, mis hermanos, es muy fácil predicarle a la familia, es muy fácil, y no me malinterpreten, no estoy diciendo que no se le predique a la familia, pero es que es muy fácil predicar a las personas que te van a escuchar porque tienen una afinidad, tienen una conexión contigo, ya sean los hermanos, ya sean los amigos, ya sean los familiares, y el Señor expande un poquito más, porque cuando el Señor viene y abre el panorama, abre a personas necesitadas que no están cerca de ti por un asunto de consanguinidad o por un asunto de amistad, sino que vaya a cualquier persona, sea el que sea, vaya hacia las plazas, vaya hacia las calles, vaya hacia las ciudades. Algunas personas interpretan esto como que usted y yo tenemos que irnos a predicar a la calle. Bueno, si eso se lo pone el Señor en el corazón, vaya y hágalo. No es eso, lo que está diciendo: no se limite a su círculo, no se limite a su entorno, no se limite solamente a aquellas personas que le van a hacer el favor de escucharlo porque lo aman. El verso 23, dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y escuche esto, que es sobre lo que se basa mi meditación de hoy, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Esto es una petición que hace el Señor de forzar a estas personas para entrar dentro del reino de Dios, que es una referencia a su casa. Podríamos pensar que la palabra que está ahí es forzar y obligar, como que usted a la fuerza tiene que traer a alguien a la congregación, a la fuerza tiene que traer a alguien a la oración, tiene que obligar a alguien: siéntese aquí porque tienes que estudiar conmigo la palabra, y si no está aquí sentado conmigo estudiando la palabra, entonces lo echo de la casa o lo voy a castigar. Ese es el concepto que nosotros podríamos entender a la hora de tomar y no abordar un poquito más a fondo la enseñanza. Pero realmente lo que hay aquí, una enseñanza que hay aquí, ahora lo vamos a ver con otros textos que nos ayudan a soportar el principio bíblico. Los principios de la Biblia van desde Génesis hasta el Apocalipsis. La Biblia tiene una serie de conexiones en cuanto a principios bíblicos y debemos de abordar todo el pensamiento de Dios contenido en la palabra de Dios. Entonces el equivalente aquí es como que le digan a usted: más le vale intentar con todas sus fuerzas que las otras personas que nos rodean, no solo sus familiares, no solo sus amigos,
les sea predicado para que reciban salvación. O sea, no se limite solamente a las personas que usted cree que le van a aplaudir, porque de ahí es donde viene el problema. Si tienen el aplauso, entonces ya dense por satisfechos. No se preocupe, predíquele a las personas aunque estas personas lo rechacen. Predíquele a estas personas y enséñele a estas personas en el momento apropiado, aunque estas personas terminen burlándose de usted. Cuando voy poniendo este contenido de este principio bíblico, deseo abordar algunos otros textos para poder darle más contenido a esta palabra que acabamos de estudiar. En Mateo 11, cuando el Señor está hablando justamente acerca de Juan el Bautista, en Mateo 11:11 vemos este texto. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. No voy a explicar esto tiene mucho contenido bíblico y tiene mucho que enseñar, pero acuérdese que estamos alrededor de fuérzalos a entrar. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Básicamente es la misma idea. Si nosotros tradujéramos esto entonces desde los tiempos, o sea, desde los tiempos antiguos, desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora, solo los que fuerzan a las personas o obligan a las personas o obligan a esto de entrar en el reino de los cielos, lo logran arrebatar o logran cumplir con ese propósito. Voy a leer varios textos salteados debido a que es un tiempo de oración y no es un tiempo de predicación. Deseo hacerlo rápido, pero sí dejar esos temas ahí para que ustedes los estudien después. En Josué 1, vamos a ver entre Josué 1, Salmo 31, Isaías 35, Lucas 13 y 2 Timoteo 2, principios que van alrededor de la enseñanza que Dios puso en mi corazón hoy. En Josué 1 dice, mira que te mando y te esfuerces que seas valiente. Mira que te mando y que te esfuerces que seas valiente. Esforzarse. De ahí viene justamente la palabra de que nosotros tenemos que esforzarnos también. En el Salmo 31, en el verso 24 dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová. Ahí viene el esfuerzo también. Ahí viene el forzar y esforzarnos nosotros mismos. En Isaías 35, 14 dice así, decid a los corazones apocado, esforzados, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución. En Lucas 13, en el verso 24 dice, esforzados en entrar por la puerta angosta. En 2 Timoteo 2 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces surge una pregunta. Todo ya va alrededor de esforzarse y de forzar. Esforzarse y esforzar. El texto, cuando está hablando aquí de fuérzalos a entrar, la palabra que está ahí en griego es anagazo. Y la palabra que está mencionando el Señor. Pareciera como que la responsabilidad de nosotros es que la gente se salve. Pero los que conocemos que la salvación es de Jesucristo, sabemos que no es nuestra responsabilidad salvar a nadie porque Dios es el que salva. Pero entonces, ¿a qué se está refiriendo el Señor cuando debemos de forzar a esas personas que están excusándose? Y de todo se excusan y a todo le ponen, no puedo hoy, no puedo mañana, puedo después, estoy cansado, tengo mucho que hacer. No importa lo que sea, las excusas van a sobrar, especialmente en el reino de los cielos. Entonces el Señor dice, a estas personas, fuérzalas a entrar. Si usted estudia el verbo desde el criterio griego, lo que el verbo está diciendo es exigir, obligar por todos los medios, usando desde las amenazas hasta las súplicas. Quiero hablar de estos tres extremos. Desde amenazar y decir usted o entra, hasta por favor entre. Entonces, más que una acción, es un principio que nos está enseñando el Señor a través de esta parábola. Lo que nosotros tenemos que aprender, que en el reino de los cielos no solo se trata de entrar al reino de los cielos, sino se trata de permanecer en el reino de los cielos sujetos a Cristo. Para forzar a entrar a las bodas del Cordero, el Señor lo que nos está diciendo, básicamente en la idea general, agarrando todo el principio integral de toda la Biblia, es que es necesario asegurarnos que hemos entendido el Evangelio. Porque si usted y yo entendemos el Evangelio, vamos a poder esforzarnos y vamos a poder forzar. ¿Forzar de qué manera? De agarrar a una persona
y maltratarla para que entre. No, no se trata de eso. Se trata de determinación. O sea, lo que el Señor está diciendo, que solamente de los que tienen determinación es posible que entren y se mantengan en el reino de los cielos. El entrar y mantenernos es un asunto experimental, porque aún estamos en la tierra, pero ya podemos experimentalmente estar gozándonos con el Señor. Para ir cerrando esta meditación y que podamos orar, quiero invitarlos a que vayan a 1 Corintios capítulo 9. Ahí vamos a leer una idea que nos ayuda a comprender lo que el Señor dijo en vayan y fuércelos a entrar. Como si dependiera de nosotros, escuche, como si dependiera de nosotros que esas personas se salvaran. Como si dependiera de usted y de mí, que si usted no se esfuerza, si usted no tiene determinación, si usted nada más se mete en una cápsula y lo único que hace es invitar a los que le caen bien o invitar solamente a los que usted cree que le van a dar una buena respuesta sin pasar más allá, entonces el Señor dice, eso no es suficiente. O sea, debe de tomar la determinación de ir a invitar incluso a los que están en las calles, a los cojos, a los mancos, a los enfermos. Vea que está hablando de enfermos, está hablando de enfermos. En el reino de los cielos, ¿quiénes son los enfermos? La palabra de Dios es muy clara. Jesús dice que Él vino a sanar a las personas. O sea, que el médico es para los enfermos. O sea, lo que está diciendo es que hoy en día, mis hermanos, hoy en día nosotros nos limitamos a predicarle a los evangelizados. Hoy en día nosotros nos hemos concentrado en los últimos años a predicarle a las personas que ya conocen del Señor. Hoy en día la mayoría de la gente lo que hace es ir alrededor de lo ya construido. Lo que quiero decir con esto es que hoy en día las iglesias, y estoy hablando de iglesias como centros locales, no estoy hablando de la iglesia de Cristo. Las iglesias se componen de migrantes, como quien alguien pasa de un país a otro, de un país a otro. Pero ya no es aquellos tiempos donde la gente iba donde lo apedreaban. Ya no es aquellos tiempos donde la gente iba a lo que se conocían como campos blancos, que era donde no había nadie, sino que hoy en día la gente predica sobre predicado. ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque justamente a eso es a lo que se refiere el Señor cuando vaya a forzar y esforzarse. Que nosotros deberíamos de ir a la calle, que nosotros deberíamos de ir a buscar en las aceras, cuando nosotros deberíamos de ir a buscar estas personas. Y estoy hablando de una figura, como le digo, si lo quiere hacer lo hace, pero es la figura de que el Señor nos está diciendo, solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. O sea, solo los violentos, los que no le tienen miedo a nada. Los que no le importa en una calle decirle a alguien, mire, el Señor te ama, levántate de ahí, el Señor te llama al arrepentimiento. Ah, no, solo van donde el hermano, donde el tío, porque por amistad no lo van a echar. No le van a decir que se vaya. Entonces, esa determinación que el Señor dice, ustedes deberían de pensar como que si aquella persona que está allá, el único que lo puede salvar es usted y solo hay un puesto para salvarse. Como si fuera así, aunque no es así. De ahí viene el esforzarse, de ahí viene el ser valiente, de ahí viene la conquista, porque esto nace justamente nace con Josué. Cuando le dice esfuérzate y sé valiente, le dio un territorio y ahora le tocaba a él conquistar el territorio. En 1 Corintios capítulo 9, en el verso 24, Pablo nos hace una idea general de esto. No sabéis, dice, que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren. O sea, hay un montón de gente corriendo y todos quieren ganar la carrera. Pero solo uno se lleva el premio. Vea lo que dice, solo uno se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Es como si la salvación, si el Señor dijera, hay 7.500 millones de personas actualmente, hay 200.000 millones de personas que nacieron atrás y tal vez unos 200.000 millones de personas que nazcan adelante. De todas esas personas que nacieron, que están viviendo y que nacerán, solo hay un puesto para ganar. Solo uno se puede salvar de todos. Entonces le dice, corran esa carrera como si solamente ese puesto quedara para ustedes. Entonces en el verso 25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, hablando de disciplina. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, hablando de los corredores que recibían una corona que se marchitaba porque era una corona de flores de hojitas de olivo. Así que de esta manera corro, dice Pablo, hablando de él.
No como a la aventura, porque no es a lo loco que corremos. Tampoco es que usted salga a la calle a predicar a lo loco sin estar preparado, sin tener una formación, sin estar convencido del evangelio que está predicando. De ahí viene el discipulado, de ahí viene la formación, de ahí viene la necesidad de tener un mentor, de ahí viene la necesidad de estar en un grupo de personas que estemos aprendiendo como lo hacemos semana a semana en las diferentes clases, para que cuando usted vaya a donde las personas, usted lleve por lo menos la palabra mínima que esa persona requiere para poder ser instruido, para poder enseñarle a nuestro Jesús. La salvación es del Señor, pero el discipulado y la formación nos la encomendó a nosotros. Esa es una responsabilidad que nos dio Mateo 28, pero para eso tenemos que tener determinación. Y no como quien pelea o golpea en el aire, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo a servidumbre, no sea bien que haciendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Al final de cuentas, muchas personas se meten en el asunto del evangelio y al final de cuentas terminan dejando todo botado. Dice Barna en uno de los estudios que hace, ellos estudian conducta cristiana, es como una especie de estándares y ¿cómo se llama esto? Bueno, encuestas para sacar ciertos parámetros. En estas encuestas y en estos parámetros, Barna dice de cada 20 personas que se ponen a servir en un momento dentro de la iglesia, de cada 20 personas, préstele atención a esto, no dice de cada 20 salvos, sino de cada 20 personas que se comprometen a servir a la iglesia, 2 personas de cada 20 llegan al final de su vida sirviéndole al Señor. Otras 18 lo abandonan, vuelven a sus labores, otros vuelven a sus negocios, otros se desaniman, otros dejan de discipularse, otros dejan de concentrarse a orar. Entonces, de cada 20 personas, 2 llegan al final de su vida, haciendo lo que el Señor les mandó. ¿Por qué? Porque no se han esforzado, porque no han sido valientes, porque no se esfuerzan a sí mismos ni esfuerzan a otros. ¿Cómo? Con determinación. Porque esfuerzo, forzar o forzarme, básicamente es una referencia a disciplina y a determinación. O sea, es correr la carrera como si no hubiera un otro campo, como si no hubiera un campo más y solo me quedara a mí. Es llegar a presentar el evangelio como si nadie ni nada existiera y solo existiera yo y solo existiera usted para esa persona. Como si fuera, y por favor repito, como si fuera que si yo no le enseño a esa persona se va a perder. No es así porque la salvación es de Jehová, pero mi responsabilidad es que en el reino de Dios solamente los valientes lo arrebatan. Aquellas personas que no se esconden detrás de solamente los conocidos. Aquellas personas que no se esconden solamente detrás de los que les aplauden. Aquellas personas que van más allá y no les da vergüenza, no les importa que los rechacen, no les importa si 7 veces les cierran la puerta o 10 veces les cierran la puerta o 100 veces les cierran la puerta, no les importa. Pero tal vez uno en toda su vida va a aceptar el mensaje. Pero tal vez ese uno vaya a tener un cambio en su vida que va a impactar y va a afectar a otras más personas. A esos son a los que el Señor dice, fuérzalos a entrar. Fuérzalos no es que usted los garrotee, fuérzalos no es que usted los arrastre, fuérzalos es determínese usted a hacer la función para la cual lo dejé. ¿Y qué es la función para la cual lo dejé? Hacer discípulos. Hacer discípulos. Por eso Pablo en 2 Timoteo 4:7, cuando está hablando del final de su carrera, él dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, dice. He guardado la fe. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Me encanta esto que sigue. No solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Así que, mis hermanos, fuérzalos a entrar. No solamente es venir uno y dar patadas al aire, patadas a lo que caiga. No, tenemos que estar preparados, tenemos que estar formados y tenemos que recordar que Dios nos envió a abrir brecha. ¿Sabe qué es lo que pasa, mis hermanos y mis hermanas? Que usualmente nosotros nos comportamos como los 10 espías y no como Josué y Caleb, que tenemos que ir a dar una tarea, ir a dar una batalla y decimos, no, Señor, ahí hay gigantes, son tan grandotes, que nos pueden agarrar y nos pueden garrotear y nos pueden pegar. Y Josué y Caleb dicen, pero ¿cuál es el miedo? Estoy parafraseando la historia. ¿Cuál es el miedo?
si la batalla ya está conquistada, si la salvación es de Jehová y si Dios salva a las personas y si no depende de ustedes la salvación, vayan y hagan el trabajo. Vaya simplemente que el salvo se dé cuenta que está salvo y entonces empiece a discipularlo. Yo quiero decirles algo, mis hermanos, y quiero cerrar con esto, porque esto no es una prédica, es solamente una meditación. Pero espero que esta meditación les haya impactado a ustedes el alma como me la impactó a mí cuando me puse a escribirlo. Porque así somos de cómodos, mis hermanos. Así somos de cómodos. Hoy en día la iglesia emigra. Hoy en día la iglesia emigra. Aquellos tiempos donde la gente iba y los garroteaban, los apedreaban, los echaban, eso ya casi no existe. Exceptuando los países allá en China y en África y en esos lugares donde los humanos los garrotean. Hoy en día no, mis hermanos. Hoy en día sí, analicémonos a nosotros mismos, seamos honestos con nosotros mismos. ¿Qué hace usted cuando usted hace una reunión para predicar la palabra? ¿Qué hace usted cuando usted y yo hacemos una reunión para venir y presentar el evangelio? ¿A quiénes invitamos? A los mismos. Y no es que esté mal, por favor, no es que esté mal. Invitamos a los mismos, a los que en alguna medida sabemos que no nos van a rechazar, que van a aceptar la predicación, pero vamos y le tocamos la puerta a aquel que nos va a cerrar de un solo portazo en la pura cara y va a decir, váyase usted con eso, a mí no me venga a mortificar. Andate con tus cosas a otro lado. No lo hacemos, ¿verdad? Porque no queremos que eso nos pase. Es más fácil invitar a los que ya están evangelizados. Es más fácil evangelizar a los evangelizados. Entonces, fuérzalos a entrar y que el reino de los cielos es de los valientes. Es eso, es abrir brecha. El Señor dice, vaya. Ya los convidados no quisieron. Déjelos. Ahora vaya y tráigame a otros para que mi casa se llene.